Antes de comenzar la exposición sobre el hombre como un ser en relación, parece oportuno hacer una precisión terminológica. ¿Qué entendemos por relación en este contexto? Relación se puede entender en un sentido filosófico estricto, que es el que le dio Aristóteles al estudiar las categorías. De acuerdo con él, la relación es un accidente de la sustancia que consiste en el ser hacia de la sustancia. En cualquier relación real siempre hay un fundamento de la relación, el que está en la sustancia, pero la relación es un accidente externo, porque la sustancia, tal como la formula Aristóteles, es una realidad separada, y una sustancia está separada de las otras. Un ejemplo es la relación de semejanza, un ejemplo de accidente. Relación es la relación de semejanza entre dos cosas del mismo color, pero entre ambas se establece una relación fundada en la posesión de ese color. Pero no por eso dejan de ser en sí mismas dos sustancias que subsisten separadamente y para las cuales la relación es extrínseca. Cuando hablamos del hombre como un ser en relación, no nos referimos a este sentido tan estricto de la relación. Si así fuera, nos encontraríamos con un grave problema, porque al insistir sobre la importancia de la relación, parece que estaríamos disolviendo la sustancialidad del hombre. Pero no es esto lo que se quiere decir. Con este planteamiento, más bien se está defendiendo que, sin negar que el hombre sea sustancia, al decir que esto es sustancia no estamos diciendo la última palabra. En realidad, decir que algo es sustancia no es decir nunca la última palabra sobre esa realidad. Cuando hablamos de sustancias materiales, la filosofía las describe analizando sus causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Por poner un ejemplo, la relación entre la causa material y la formal no es una relación entre sustancias, porque ninguna de ellas es por sí misma una sustancia. Las causas son causas entre sí. No cabe causa material sin formal, y viceversa. Ya tenemos ahí un sentido de la relación que no es un accidente. Además, para la antropología cristiana, el hombre no es ante todo sustancia, sino persona. El término persona en latín significa máscara, y la máscara sirve para presentarse ante alguien. Este término procede del teatro y fue usado por la teología trinitaria latina para entender lo que distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya que no se podía decir que se distingan porque tienen una naturaleza distinta. La teología dijo que las personas divinas son relaciones subsistentes, es decir, que solo cabe hablar de personas divinas de acuerdo con sus relaciones mutuas, sin que éstas signifiquen cambio alguno en la naturaleza. Esta reflexión teológica tiene mucho que ver con la reflexión contemporánea acerca de la persona humana, y es un claro ejemplo de cómo nuestro conocimiento de Dios influye en el que tenemos de nosotros mismos. Es un lugar común en muchos filósofos antiguos afirmar que el hombre debe asemejarse a Dios en la medida de sus posibilidades. Así, por ejemplo, Aristóteles sostiene que, puesto que Dios es inteligencia, el ideal de vida más alto es ejercer la inteligencia y gobernar desde ella el resto de nuestras actividades. Pero el cristianismo va a traer una novedad en la concepción de Dios con grandes consecuencias antropológicas. Dios, como dice San Juan, en un resumen genial del Evangelio, es amor. Los antiguos jamás hubieran dicho esto, porque pensaban que el amor era un deseo, y este es fruto de la indigencia. Se desea lo que no se tiene. Para el cristianismo, sin embargo, el amor es una actividad, y además la más alta que existe. El amor es la razón y el motor de la creación, la explicación del hecho sorprendente, que no ha dejado de desasosegar a los filósofos, de que existan seres distintos de Dios. Pero decir que Dios es amor no es para San Juan una mera afirmación de que Dios ama a las criaturas, sino la descripción de la vida íntima de Dios, que Jesucristo nos ha revelado. Ahora bien, esa actividad de entrega generativa en que el amor consiste solo cabe entre personas, y por lo tanto Dios debe ser pluripersonal, porque de lo contrario, para ser amor, necesitaría de las criaturas, y estaríamos poniendo en juego su trascendencia. Pero en efecto, Dios son tres personas. La afirmación de San Juan es, por tanto,
perfectamente coherente con el dogma de la Trinidad. Así pues, la afirmación «sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto», hay que leerla a la luz del doble mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo y del mandamiento nuevo, que nos invita a amarnos como Cristo nos ha amado. La Constitución Pastoral Gaudium Spes del Concilio Vaticano II lo ha expresado de este modo: el hombre, única criatura a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y Juan Pablo II ha comentado: el modelo de esta interpretación de la persona es Dios mismo como Trinidad, como comunión de personas. Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don. Esta perspectiva abre un camino que ha intentado recorrer el pensamiento de este siglo, para entender al hombre con categorías más adecuadas de las de la metafísica antigua. Así puede afirmar Juan Pablo II también lo que Santo Tomás definía como actus essendi con el lenguaje de la filosofía de la existencia. La filosofía de la religión lo expresa con las categorías de la experiencia antropológica. Y aquí cita a algunos de los filósofos del diálogo de este siglo, Martin Buber y Levinas, y continúa: y nos encontramos ya muy cerca de Santo Tomás, pero el camino pasa no tanto a través del ser y de la existencia, como a través de las personas y de su relación mutua, a través del yo y el tú. Esta es una dimensión fundamental de la existencia del hombre, que es siempre una coexistencia. Conviene retener esta expresión. En algunas ocasiones se ha acusado de vaguedad metafísica a los planteamientos dialógicos y personalistas, y en efecto no siempre queda claro en ellos cuál es el modo de conectar la metafísica tradicional con sus intuiciones y desarrollos. Se puede decir que resolver este problema es uno de los retos de la filosofía contemporánea. En cualquier caso, este desarrollo antropológico se apoya, como dice Juan Pablo II, en la experiencia antropológica y es susceptible de un tratamiento propiamente filosófico. En este caso, como en tantos otros, la revelación nos ayuda a caer en la cuenta de la importancia de algo que, por lo demás, tenemos ya ante nosotros. En conclusión, cabe estudiar la persona humana desde los tipos de coexistencia que entabla. Esta coexistencia se refiere principalmente al universo, a los demás hombres y a Dios. De entrada, el hombre coexiste con el universo físico. A diferencia de los otros seres materiales y aun de los otros animales, el hombre no se encuentra englobado en el universo. La prueba de ello es que es capaz de conocerlo y entablar así una distancia respecto de él. El conocimiento es la forma más básica de coexistir como personas con el universo. Ahora bien, se puede conocer el universo de dos maneras. El universo solo se conoce cabalmente cuando se cae en la cuenta de que es criatura. Este es el que se llama conocimiento metafísico. Pero nuestro conocimiento no se agota ahí. El conocimiento metafísico remite al Creador. No se puede conocer al universo como criatura si no se conoce que es creado y por lo tanto su referencia al Creador. Pero ese conocimiento no nos sirve para dominar el universo. El tipo de conocimiento que permite esto es nuestra capacidad de objetivar sus leyes. La expresión más acabada de este conocimiento de las leyes del universo es la formulación matemática de aquellas. Ese conocimiento de las leyes del universo puede progresar. Y de hecho, a la pregunta por si podemos conocer adecuadamente, o si de hecho conocemos adecuadamente las leyes del universo, hay que responder que por lo menos de momento no es así. Por poner un ejemplo, las leyes que sirven para describir los fenómenos microcósmicos no nos sirven para describir los fenómenos macrocósmicos. Por eso se aboga por una teoría unificada de la que todavía no disponemos. Pero tal vez la raíz de que el universo no se deje, por lo menos de momento no haya sido así,
no se deje objetivar por nuestras leyes matemáticas, tal vez no esté en que nuestra mente no es capaz porque es inferior al universo, sino más bien porque la indigencia del ser material impide ser reflejada en los conocimientos objetivos matemáticos, que son de un grado superior. Pero, en cualquier caso, eso no quiere decir que las leyes que ahora formulamos no tengan ningún interés. El conocimiento de las leyes del universo permite que el hombre intervenga en él. Y aquí aparece otra forma de referirse al universo, que es el trabajo. Respecto del trabajo, cabe una interpretación titánica, según la cual el trabajo consiste en apoderarse de la naturaleza. Para esta visión, la naturaleza es hostil al hombre, y si queremos defendernos de ella y aprovecharla, tenemos que imponerle nuestros fines, destruyendo los suyos. Hay, en cambio, otra interpretación que se opone a esta. Las consecuencias negativas que ha tenido el programa de dominio despótico de la naturaleza han llevado a considerar al hombre como un peligro para esta y a proponer como criterio de la actividad humana el mantenimiento del equilibrio ecológico. Las más radicales de estas propuestas abogan incluso por una reducción drástica de la población y por un rechazo de la tecnología. Pero las dos propuestas son insuficientes. La interpretación cristiana aparece diáfana en el Génesis. La misión del hombre respecto al mundo material se parece más a la del jardinero: cultivarlo y cuidarlo. Esto tiene que ver con la visión cristiana del problema ecológico. Respecto del universo, el hombre es una novedad y por tanto puede perfeccionarlo, puede añadirle algo que en él no se encuentra. El universo, además, visto desde el punto de vista del hombre, es un don que Dios le hace. Pero como suele ocurrir con los dones de Dios, este don conlleva una tarea. El trabajo humano puede, por tanto, embellecer el universo y llevarlo más allá de lo que éste por sí mismo es. En las manos del hombre, la creación material adquiere un nuevo sentido, que desde ella resulta insospechado. Ante todo, el trabajo humano transforma el universo en mundo humano, en hogar para el hombre. Ahora bien, la coexistencia del hombre con el universo no es la más importante, pues solo se puede establecer como coexistencia personal desde el momento en que el hombre se reconoce como persona. Además, el universo no es persona, pero si hemos dicho que el cumplimiento de la persona se da en el amor, en la entrega personal a los demás, la persona sola, aun acompañada del universo, sería un absurdo, porque el universo no da para tanto. Es más, la psicología parece ofrecer suficientes pruebas de que el hombre no alcanza a reconocerse como persona y a comportarse del modo que llamamos humano, sino es a través de la relación con otras personas. El niño, por ejemplo, solo aprende a hablar si durante la época en que su cerebro es receptivo, aquí hay una limitación biológica, se encuentra con personas que le hablen. Parece incluso que no basta que oiga el lenguaje, sino que necesita que lo interpelen. Esta parece que es la razón de que fracasen los métodos de enseñar a hablar con vídeos a los hijos de padres sordos. La prueba más dramática de esto es el caso de los niños salvajes. Aquellos niños que se han criado en un medio no humano, por ejemplo con animales, son incapaces de reconocerse y de manifestarse como personas. En realidad, la conciencia de la propia personalidad es inseparable del reconocimiento de la personalidad del otro. A este respecto, afirma Robert Spemann: en realidad, el propio ser personal no se nos da antes que el de los demás. Nosotros no sabemos si entendemos una lengua antes de saber si otros la entienden. Ser persona es ocupar un lugar que no existe sin un espacio en que otras personas tienen el suyo. No quiere decir esto, claro está, que no seamos personas hasta que no somos reconocidos por los otros. Como dice el refrán popular, de donde no hay, no se puede sacar. Sino que solo nos podemos reconocer como personas gracias a las otras personas. La personalidad se descubre tan solo en las relaciones personales.
Aquí nos topamos con una dificultad. La persona no se manifiesta inmediatamente, sino a través de su naturaleza sensible. El prototipo de esto es, una vez más, el lenguaje, que es un ejemplo muy interesante para entender las relaciones personales. Para hablar usamos signos a los que investimos de un sentido, que puede ser comprendido por los otros. La comunicación convierte a la naturaleza en medio de expresión. Tras el cuerpo y la voz de los otros, que son fenómenos físicos, descubrimos a alguien. Este es el ámbito de la cultura. La cultura continúa la naturaleza y es necesaria esa continuación, porque si no, la persona no se podría expresar. Y la hace cauce de manifestación personal. Puesto que ese cauce es imprescindible, no cabe sociedad sin cultura. La cultura es una consecuencia de la libertad. Por otra parte, no hay una única cultura, porque ésta depende de la iniciativa de las personas que la comparten. Y porque la naturaleza puede ser continuada de muchas maneras. Pero esto no quiere decir que la cultura no esté sujeta a normas. La cultura debe respetar su sentido para ser cultura propiamente y cumplir su fin. Debe estar al servicio de la comunicación personal. Además, la naturaleza no es neutra ante la libertad. Por ejemplo, el cuerpo humano es la materia de la expresión personal y la cultura no puede suplantarlo o anularlo, sino que debe cultivarlo. En este sentido, matar a una persona no es compatible con el respeto a su dignidad. Es una forma inadecuada de expresar ese respeto. La persona no se identifica sin más con su cuerpo, pero lo que se hace en el cuerpo se hace en la persona. Es patente que el conocimiento de las personas es distinto que el de las realidades no personales. La persona posee intimidad, pero a esta solo se puede acceder mediante la fe. Ya comporta cierto salto de fe creer que esto que tengo delante es una persona, y cabe por eso equivocarse. Se puede hacer una máquina que simule una persona, pero esto se agrava cuando pasamos a la intimidad del otro, sin compartir la cual no hay relación propiamente personal. La persona es hasta cierto punto dueña de su manifestación y precisamente por eso nos puede mentir. Pero a pesar del riesgo de engaño, el único modo de entablar una relación personal con otro es confiar en él. Reconocerse como persona comporta ya una primera salida de sí. Sin ella no cabría hablar de sociedad. La antropología liberal, que subyace tanto a las interpretaciones liberales como a las colectivistas de este siglo, sostiene otro modo de entender la sociedad. Para ella lo primero son los individuos, con sus propios intereses y con total libertad de elección. La sociedad es fruto de un pacto en el que se negocia la convivencia para conseguir sus ventajas. En la versión de Thomas Hobbes, la ventaja fundamental es eliminar el miedo que me produce el egoísmo insaciable de los otros. Pero el individuo que este planteamiento dibuja es una abstracción. El hombre se descubre como persona y formula sus intereses desde su condición social. Por eso, cabe hablar de bien común en un sentido más profundo. El bien común de la sociedad es básicamente defender y promover nuestra condición personal, darle cauce efectivo, algo que no podríamos hacer sin los otros. Por eso la sociedad no puede entenderse como fruto del egoísmo. Más bien hay que decir que lo que en ella hay de egoísmo es lo que hay en ella de desorganización y pobreza. Y viceversa, si la sociedad existe es porque el egoísmo no es lo primario, sino un recorte en lo que la persona está originariamente llamada a hacer. La actitud básica ante la persona es el respeto. De todos modos, el respeto no es la finalidad de la sociedad, sino la condición de que ésta pueda desarrollar sus fines. Lo más contrario al respeto es no reconocer la condición personal de los otros. La denegación del reconocimiento afecta al hombre porque merma su capacidad de convivencia. Si no respeto al otro en atención a que es persona, sino por algún atributo particular, la condición personal pasa a segundo plano
Y esto tiene consecuencias en el trato con los otros y en la percepción incluso que nosotros tenemos de nosotros mismos. Los propios intereses y las propias cualidades se absolutizan y la dignidad personal se difumina al poner el hombre al servicio de objetivos impersonales, sea cual sea su nombre, la comunidad, la raza, el poder o el placer. La relación más propia con otras personas es el amor. Pero recordemos que el amor no es un puro sentimiento, sino una actividad. Como la actividad del hombre es limitada, el amor no se puede expresar a todos por igual. También hay que tener en cuenta que el amor se dirige a las personas. Por eso no tiene sentido dirigir el amor a la humanidad, entendida como una abstracción al margen de cada uno. De lo contrario, se podría caer en aquella aberración que expresa un personaje de Dostoyevsky y que se puede resumir así: cuanto más amo a la humanidad, menos soporto a mis vecinos. El imperativo de amar se dirige al prójimo y podemos hablar, por tanto, de un ordo amoris, un orden del amor. Como el amor es la clave de las relaciones interpersonales, las comunidades más completas desde un punto de vista personal son las que se fundan sobre él, o las que, por así decirlo, lo exigen. La más básica de ellas es la familia. La familia se basa sobre la inclinación mutua del varón y la mujer, que está llamada a originar un amor fecundo. Se puede decir que esta relación varón-mujer es básica porque está fuertemente anclada en la naturaleza y por la razón evidente de que sin ella una sociedad de seres mortales, como nosotros, estaría destinada a desaparecer. La generación origina una relación especial entre progenitores y descendencia, la paternidad y maternidad por un lado y la filiación por otro. Detengámonos por un momento en la filiación. Ser hijo es reconocer una persona, dos personas, en el propio origen. La exigencia de los hombres por conocer a sus padres rebasa, a mi modo de ver, la categoría de las inclinaciones naturales. Es mucho más fácil entender la paternidad y la maternidad como inclinaciones naturales, pues en algunos aspectos son semejantes a las que experimentan otros animales superiores y parecen necesarias las dos parecen necesarias para la conservación de la especie. Pero, ¿por qué es tan importante para el hombre saber quiénes son sus padres? Y eso, aun cuando otros puedan suplir sus funciones. Seguramente porque el propio carácter personal quedaría en suspenso si no me reconozco como procedente de otras personas. Es interesante comprobar que incluso los que tienen una forma de ver al hombre materialista y declaran que son un fenómeno emergente de las fuerzas materiales, prefieren definirse por relación con sus padres que respecto a las leyes bioquímicas. La persona reclama proceder de otra persona, y como la persona no es algo abstracto, no basta saber que debe haber alguna persona en nuestro origen, sino que reclamamos saber quién es. Las relaciones humanas están frecuentemente marcadas por la dependencia. La antropología liberal tiende a proponer como ideal la autosuficiencia respecto a los demás, porque piensa que este es el único modo de salvaguardar la libertad. Por eso considera la dependencia del hijo respecto del padre como algo que debe ser superado. Y esto es algo que se consigue, superar esa dependencia, cuando el hijo puede partir desde sí mismo para llevar a cabo su vida. Pero si lo consideramos bien, la dependencia del hijo respecto del padre no es negativa. Le permite entenderse, situarse en la realidad y además le ayuda a crecer. Además, dependemos de los otros en muchos aspectos. Hay muchas metas que solo podemos conseguir con la ayuda de los demás y que nos serían inasequibles sin ellos. El logro de metas superiores siempre suele estar unido a una mayor dependencia. Si recordamos que incluso descubrimos nuestra condición de personas en la relación con otras personas, queda claro que la dependencia puede ser muy enriquecedora.
Un aspecto muy importante de la sociedad es el que permite organizar el trabajo y repartir lo que a través de él conseguimos. Además, la sociedad en su conjunto precisa de una autoridad que coordine la acción en común y resuelva los problemas de la convivencia. Y así aparecen las relaciones económicas y políticas. El ideal último de una sociedad bien organizada debe ser no solo resolver los problemas técnicos, sino alcanzar la concordia entre las personas. El prototipo de ciudad, decía Aristóteles, es la que está unida por la amistad. Por eso es importante, de entrada, poner las bases para que la amistad sea posible. Y esto exige respetar la libertad, porque solo cabe la amistad entre seres libres que reconocen mutuamente su dignidad, aunque entre ellos pueda haber discrepancias. También dice Aristóteles que una sociedad, una polis, en la cual todo el mundo está de acuerdo, es una mala señal. Ahora bien, ¿son suficientes las relaciones entre los hombres para que la persona alcance en ellas su plenitud? En realidad, estas no dan respuesta adecuada ni a la pregunta por el origen ni a la pregunta por el destino. Por un lado, no basta remitirse a una persona humana para garantizar mi dignidad personal, sino a un creador personal. Por otro, no me basta ser reconocido como persona, porque soy activo y necesito que mi actividad sea reconocida. Para dar sentido a mi actividad necesito que me encarguen una tarea y destinarla a otras personas. Pero las otras personas no pueden reconocer cabalmente mi actividad y no son destinatarios suficientes de mis esfuerzos. Solo Dios, que conoce al hombre desde su intimidad y que puede reconocer su actividad con justicia, puede ser el destinatario último de mi obra. Por eso, la relación del hombre con Dios es la clave última de su ser personal. Sin ella, todo lo que hemos dicho se apoyaría en el vacío. Pues solo un creador personal puede originar, darle realidad y dar sentido a la existencia de seres personales. En el cristianismo, la consideración de Dios como Padre es especialmente fuerte. No solo es que yo proceda de otra persona, sino que esa persona me hace partícipe de su naturaleza. Me sé hijo en sentido estricto. A veces se ha tendido a poner la relación sobrenatural del hombre con Dios a la natural, de tal modo que no se veía la continuidad entre ambas. Pero si consideramos que la relación sobrenatural con Dios es el establecimiento de una relación personal con Él, las cosas cambian. Podemos alcanzar un conocimiento metafísico de Dios en el que lleguemos a Él como origen de todo y descubramos sus atributos, entre ellos que se trata de un ser personal, pues tiene que ser un ser inteligente y con voluntad. También, por paragonarlo con la experiencia de las relaciones humanas, por el aspecto externo podemos reconocer que nos encontramos ante una persona humana. Sin embargo, para conocer su intimidad necesitamos que ella nos la revele. Pues lo mismo ocurre con Dios. La revelación sobrenatural es una iniciativa por parte de Dios de revelarnos su intimidad para que la podamos compartir. Y como decíamos antes, al hablar de las relaciones con otras personas, solo podemos acceder a la intimidad de otros si creemos en lo que nos dicen. La fe es la puerta de cualquier relación en la que se comparte la intimidad. De todos modos, a pesar de la analogía, hay también claras diferencias. Entablar una relación personal con Dios es someterse a la fuerza creadora de su palabra, ascender a su nivel y entrar así en el ámbito de una relación que puede culminar la vocación al amor inscrita en toda persona.